Pido a la audiencia que presten atención, por favor, escuchen atentamente lo que dicen, porque es ucraniano. Hay que entenderlo, el Ah, origen, se van a dar viste. cuenta, es ucraniano y por lo tanto tiene difícil la audición para ustedes, pero prestenle atención porque la información no siempre es buena, es una broma a nuestro querido amigo señor Panero. Adelante, un abrazo para usted, bienvenido a Tiempo Pyme, mi amigo. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. ¿Cómo están, Raúl, Willy? ¿Todo bien por Todo allá? bien, tocayo. Acá en Ucrania clodomirense tenemos 36 grados ya a esta hora. Eh, Bien seco el panorama. Así que bueno, como quien dice, estamos en una Ucrania medio rara. Bueno, escúchame, Raulito. eh, Sí. yo quisiera que me cuentes, por supuesto que tenés libertad absoluta de hablar de lo que quieras, pero un tema que me interesa porque no es muy conocido, porque además porque es muy nuevo, y tiene que ver con esto de la propuesta para los legítimos usuarios de armas, la creación de Aluproc, con el que tenés mucho que ver. Entonces, si nos contás, mucha gente se entera. ¿Cómo no? Bueno, nosotros, los legítimos usuarios de armas de fuego, cuando digo legítimo, evidentemente tenemos todas las habilitaciones legales, ser poseedores y ser usuarios de armas. Obviamente lo hacemos desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista creativo, desde un punto de vista hasta si se quiere cultural, porque eh, también esto hace a la historia, no solamente a la historia de las armas en sí, sino a cómo va evolucionando cada nación, cada país con su armamento para su fuerza armada, su fuerza de seguridad. Pero lamentablemente nosotros en Argentina estamos amenazados por una política que no es justamente una política de puertas adentro, impuesta desde fundaciones y desde organismos nacionales, donde evidentemente rige el haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces tenemos fundaciones como Soros, como la Fundación Bloomberg, que patrocinan, entre otras cosas, los desarmes de la sociedad civil, patrocinan el control de la natalidad a través del aborto y a través de todo lo que es la industria farmacológica, donde eh, favorecen sobre todo esta falsa inclusión de lo que es el feminacismo en la Argentina y en el resto del mundo. Y digo bien feminacismo porque no hay un criterio de eh, pretender simplemente llegar a los mismos derechos de la mujer que lo que tiene el hombre. Eso es una falacia muy grande, sino que es simplemente impulsar dentro de lo que es el fracaso del marxismo a nivel mundial una nueva forma de lucha. En una época era lo que era la lucha de clase, de rico contra pobres, y ahora es supuestamente de la mujer contra los hombres o los hombres contra la mujer. Entonces, se enmarca dentro de estas políticas que es la famosa Agenda 2030, que no es otra cosa más que el sojuzgamiento o la facilitación de la dominación de países enteros por parte de los grandes centros de poder mundial, que ya no podemos decir que sean naciones como en otras épocas, cuando uno hablaba los imperialismos y todo esto. Hoy lo que se tiende en realidad es a un gobierno mundial. Y bueno, uno de, de las principales víctimas que nosotros tenemos en estas políticas que no son nada nacionalistas, y justamente las reivindican sectores que se sacan, se las vestiduras hablando de máquinas, hablando de la soberanía nacional, de la independencia económica, de la justicia social, y son lamentablemente políticas impuestas, ideologías impuestas por los grandes centros
de poder mundial. Y una de estas daños directos es a nuestra tradición nacional de, por ejemplo, la primera medalla olímpica, la primera participación olímpica que tiene la Argentina, es a través de sus tiradores, de sus atletas en el tiro al blanco. Entonces, Argentina tiene una muy rica tradición en lo que es el deporte relacionado con el tema de las armas, es un deporte olímpico, aceptado a nivel mundial, sobre todo en aquellos países a los que pretendemos imitar muchas veces, y en eso son muy cuidadosos y tienen una política totalmente de fomento hacia estas actividades. Yo quiero mencionar lo que pasó este fin de semana en Córdoba, sobre todo sábado y domingo, donde se realizó en el Tiro Federal de la ciudad de Córdoba, más conocido como el Tiro Federal de la Calera, donde participaron 300 tiradores en la disciplina tiro práctico, donde evidentemente hay armas mínimos, 300 armas que se utilizaron, y las pruebas requerían la realización de 294 disparos por tirador. Es decir que entre los hierros que se producen naturalmente, porque es una disciplina muy dinámica y se producen un 10, un 12% de hierros, evidentemente estamos hablando de que realizaron cerca de 100.000 disparos entre sábado y domingo, donde participaron una gran cantidad de atletas mujeres, y es increíble, ¿no? Pero no hacía falta un solo policía, no hubo un solo problema, ni a hablar de accidente. Las reglas de seguridad se cumplen a rajatabla, con una responsabilidad absoluta. Esto no solamente movilizó que sean atletas de Córdoba, sino que la mayor parte de los atletas eran de todo el país. Entonces esto genera también un movimiento turístico en materia de hoteles, en materia gastronómica, y nadie se enteró, ningún medio de prensa se hizo eco, y lamentablemente uno debe comparar siempre, ¿no? Tenemos un deporte nacional que no usa armas de fuego, como es el fútbol, donde con el transcurrir del tiempo hemos tenido que prohibir que la hinchada visitante concurra al estadio, donde para poder desarrollar con tranquilidad el encuentro en donde no hay armas, necesitamos de 300, 400, 500, 1000 policías para custodiar a los fanáticos que no tienen armas, y sin embargo, qué eufemismo, ¿no? En un torneo de tiro donde por lo menos cada tirador llevó un arma titular y, como quien dice, un arma suplente, por las dudas llega a tener un desperfecto. Es decir, que había 300 tiradores y un mínimo de 600 armas en cuestión, y fue hecho en un ámbito de una armonía increíble. No hubo ni una discusión, porque ese es el ámbito en que se practica el deporte del tiro al blanco, donde la responsabilidad por las normas de seguridad en el manejo de armas de fuego son absolutas. De hecho, aquel que puede llegar a cometer un error involuntario es automáticamente descalificado en un torneo. Entonces, cuando uno ve que el gobierno tiene una política en donde a los ciudadanos de bien le pretende coartar derechos, como por ejemplo poseer un arma de fuego, como te digo, con fines deportivos, con fines de recreación, porque muchas veces uno, que yo ya estoy pasadito de tiempo como para decir voy a hacer tiro práctico o voy a hacer una disciplina dinámica, sencillamente tomo mi equipo, voy al polígono, practico, y te puedo asegurar que es uno de los deportes más desestresantes que hay,
Y hace muy bien que yo que tengo, por ejemplo, una prótesis en la cadera, tengo que hacer un deporte que sea estático, pero que sin embargo tenga que caminar, tenga que hacer un ejercicio de respiración, de concentración, un ejercicio de equilibrio físico. Y evidentemente, para mí el indicado es el tiro al blanco. Entonces, somos más o menos 1.050.000 legítimos usuarios. Y te doy un dato, Raúl, de todos los delitos que se cometen con armas de fuego. Solamente el 0,002% se cometen con un arma legal o por un legítimo usuario de armas en la República Argentina. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el problema de seguridad? ¿Somos nosotros los legítimos usuarios? ¿O justamente viene por otro lado? Fíjate vos, en materia de violencia doméstica, mal llamada violencia de género, en los últimos 2 años no hay casos de legítimos usuarios que hayan ejercido. En los últimos 2 años porque es desde cuando hay estadísticas más o menos elaboradas en esta cuestión. No quiere decir que antes no se hayan cometido ni nada por el estilo, pero desde los últimos 2 años de esta parte no tenemos casos de legítimos usuarios ejerciendo violencia doméstica con un arma de fuego. Fíjate vos que el 80% de los casos de violencia doméstica se ejerce por fuerza física. Solamente el 7% se ejercen con armas de fuego. Pero tenés un 10-12% que se ejerce con alcohol, con combustible, etcétera, etcétera, y una altísima cantidad con armas blancas. Pero de ese grupo de las armas de fuego, los legítimos usuarios estamos ausentes, porque para ser legítimo usuario en este país nos exigen un certificado de antecedentes impoluto, totalmente libre de cualquier tipo de antecedente penal, nos exigen un examen psicofísico, es decir, tenemos que concurrir a los facultativos, quien ellos en sesiones a través del psicólogo, del psiquiatra, van a determinar si estamos aptos psicológicamente o no. Se nos exige la certificación oficial de un medio de vida lícito, es decir, tenemos que demostrar de dónde sacamos el dinero para vivir. Se nos exige un examen cada 5 años de lo que es idoneidad en el manejo de armas de fuego, donde mentalmente está orientado no solamente al del disparo, sino fundamentalmente a lo que son las 4, 5 o 6 medidas básicas de seguridad. Y aquel que no las cumple, el instructor que es matriculado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados, no te otorga ese certificado de idoneidad que es condición sine qua non para que vos tengas la propiedad o puedas realizar el deporte del tiro. Y además nosotros los legítimos usuarios reivindicamos una cosa, que los reivindicamos para todos los ciudadanos argentinos, no solamente para los legítimos usuarios. Nosotros tenemos lo que se llama el derecho a la legítima defensa. Y vos sabés que hoy, en materia de seguridad, hay un tema que el Estado adeuda, y adeuda abultadamente, te diría que hasta más de lo que le debe al FMI y a sus acreedores externos, es justamente la protección a los ciudadanos, la seguridad pública. Entonces yo me pregunto, resulta que un señor que va a entrar armado a mi casa con fines de robo y que está dispuesto a matar a cualquier miembro de la familia, resulta que yo no tengo derecho a ejercer la legítima defensa, que en ese momento yo tengo que llamar a la policía, y está bien, hay que llamar paralelamente a la policía mientras uno defiende a su familia, a sus bienes, pero ninguno de nosotros andamos pretendiendo
ir armado en la calle, portar armas de fuego, sino simplemente en nuestra propiedad, en nuestra casa, en el seno de nuestro hogar. ¿Por qué no podemos tener ese derecho a la autodefensa, que está garantizado no solamente por la Constitución Nacional, sino también por el Código Penal? Así que bueno, te quería contar, estimado Raúl y estimado Willy, este suceso que fue verdaderamente en Córdoba y donde lamentablemente los programas deportivos, en realidad se dedican el 99% de tiempo al fútbol, del cual uno es un apasionado. Anoche mi Belgranito ganó 3-0 y se arrima a los primeros puestos, pero resulta que esta información no se la dan a la gente, como para que alguno diga, ah, mira, la verdad que interesante, sería muy lindo asistir y ver un torneo en donde hay participantes, gente que ha salido campeones del mundo, campeones de América Latina, donde ha descolgado a nivel internacional y sin embargo son argentinos que practicamos deporte, en este caso un deporte un poco ruidoso, pero en un lugar que está habilitado para tal fin. Así es que bueno. Parece mentira, ¿no? Todo lo que dijiste lo comparto plenamente. Estamos viviendo en un país, no somos los únicos, pero es lo que nos importa, en donde parece que el lugar lo ocupan los sin papeles, desde el que vende autito usado, el que va a la cancha, los barra brava, la política, todo es como que está todo bien, pero estamos flojitos de papeles. Entonces, lo que ustedes están Y mira el haciendo, caso vos y tu gente, mira el caso de este señor que tomó rehenes, que hirió policía, mató a su víctima. Resulta que el hermano salió a denunciar de que el partido gobernante, el que le gestiona los permisos en la ANMAC, es decir, es increíble las cosas que se dan. ¿No es cierto? Son cosas verdaderamente increíbles. Aparte, esto de... resulta que todo el peso contra los ciudadanos honestos y a los muchachos que han delinquido, que se merecen una oportunidad, absolutamente se merecen una oportunidad en el marco de un Estado que dentro de su sistema carcelario los prepare para reinsertarlos en la sociedad. Pero resulta que nuestras cárceles, pese a todo lo que hay, se gasta, no se invierte, se gasta, es una escuela de delincuencia. Ahí es como que hacen el posgrado los delincuentes. Digamos, se doctoran en las cárceles siendo alumnos necesariamente de los más afamados delincuentes. Bueno, y el mundillo de los derechos humanos, ¿dónde están ahí? Evidentemente no son ni ausente. derechos ni humanos. Y sí, cuando los derechos humanos son totalmente racializados y resulta que hay algunos declarados víctimas y otros declarados victimarios y no se analizan las dos circunstancias, y evidentemente tenemos el caso del ametrallamiento a José Ignacio Rucci, que está fuera del marco de los delitos de lesa humanidad, como si haberle metido 23 tiros a una persona no es de lesa humanidad. Y de hecho está demostrado que se hizo con armas del Estado y hasta con vehículos y recursos del Estado financiado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en aquel momento. Entonces, evidentemente estamos Un desastre. en un mundo del revés. Bueno, si se me escucha, no sé, afírmame, yo tengo mucho delay de imagen, pero no sé en audio. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ¿Sí? Bueno, señor. Panero, vamos a poner un poco de humor a la nota tan terrorífica. Vamos a recordar a Gila, aquel humorista español. Me hago cargo de eso, Un ¿eh? gran. Él decía, yo la verdad que a las balas no le tengo miedo. Y bueno, yo tampoco le tengo miedo a las balas, ¿eh? Le tengo miedo a la velocidad con que vienen, pero no a las balas en sí mismo. Pero bueno,
Hay uno muy Bueno, interesante. esto es para cerrar con una reflexión, ¿no? Diga. De un humorista norteamericano que es muy, muy famoso, no tengo el nombre ahora porque estas pronunciaciones cruzan con el ucraniano, entonces no recuerdo el nombre, pero dicen muy claramente, si las armas matan, los lápices escriben con errores ortográficos y los autos conducen borrachos. Tal cual. El arma Es la en gente. manos de un ciudadano honesto y bien educado no es amenaza. Tal cual. Las Tal armas cual. en manos de los delincuentes son las amenazas. Bueno, si está todo bien, señor querido amigo Raúl Panero, según tengo entendido, hemos llegado al final de su blog, de su información, que siempre es tan enriquecedora y que nos hace tan bien tenerlo, que ojalá se repita muy a menudo esta posibilidad de tenerlo con nosotros en el programa. Es un gusto. Y ya tengo que darle pase a la próxima, al próximo blog, al próximo columnista de este programa, que realmente sepan ustedes que estamos hasta las 12:30. Vos sabías, Raúl, ¿no? Que estamos todos los miércoles de Sí, 10:30 de señor. la mañana y hasta las 12:30. Y sabés que nos ves y nos escuchás a través de www.onradio.com.ar. Señoras, señores, Raúl Panero estuvo en Tiempo Pimenón. Se le quiere, se le abraza. Un abrazo inmenso, muchachos.